¿Cómo están, amigas y amigos? Estamos en una nueva edición de Manos Libres. En este final de semana está heladito y hace frío. Aquí en la capital, por lo menos. Vamos a estar con un amigo ahí en Temuco, en la región de la Araucanía. Complicada la semana, difícil la semana. Uno despierta y te despiertas con 3 muertos inmediatamente, con accidentes de tránsito lamentables, con homicidios, con secuestros, con todo lo demás. El país está muy complicado, el país está complicadísimo, pero la labor de Manos Libres, contacto@comunidadmanoslibres.com, y suscríbanse, amigos, síganse suscribiendo. Estamos llegando a un número muy importante de suscriptores. Se los vamos a anunciar cuando tengamos ese hito. En un ambiente tan complicado que estamos viviendo, como mencionaba, de tanta violencia, de tanta delincuencia, de tanta violencia también urbana, no solamente de delincuencia, de peleas entre conductores y peatones, entre ciclistas, entre la gente del delivery, en fin. Estamos viviendo un momento tan duro, y se acerca el invierno. A veces las cosas se ponen más complejas y la salud mental de mucha gente también se dificulta para abrir canales, para abrir luces, para abrir calma, para encontrar algo de paz. Y hoy tenemos un programa enfocado precisamente en lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido durante muchísimos años en la Araucanía. Ocurrió hace pocos días el vil asesinato del señor Segundo Catril, de origen mapuche, evidentemente. Segundo Catril fue asesinado de una manera horrorosa, en una espiral que se sigue repitiendo y que no sabemos dónde va a terminar, porque realmente los estados de excepción, acotados o no acotados, los distintos tipos de gobierno, no han sido capaces de afrontar el problema. Entonces, tenemos que buscar algo, no sé, aquí en Manos Libres no vamos a encontrar la solución, pero vamos a encontrar quizá un punto de convergencia para intercambiar opiniones que nos permitan tener algo más de esperanza al respecto. ¿Cómo están? Parto por saludar a los amigos de la casa. Verónica, Marcelo, está recogiendo un zapato ahí, y Miguel Mendoza, ¿cómo están? Muy bien, Mario, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bienvenido, Juan, a nuestro programa. Gracias por el saludo. Saludos a Juan también, que como le decía poco antes de que comenzáramos, por fin le pongo un rostro a la voz que escuchaba en radio. Sí, estamos hablando del periodista Juan Antipán Pilquinao, un personaje de la radio tradicional. Nos conocimos hace muchos años en Radio Cooperativa, y siempre fue un caballero al momento de interactuar en la parte social y un gran profesional de toda confianza desde el punto de vista periodístico, comunicador intercultural, periodista colegiado. Actualmente, si leo el currículum de Juanito, vamos a estar hasta pasado mañana. Encargado actualmente del área de prensa de UFRO Radio y Medios de la Universidad de la Frontera en Temuco. Lleva más de 15 años, además, conduciendo un programa dirigido al mundo mapuche y a la agricultura familiar campesina, que para muchos, mucha gente no debe saber, es la forma de subsistencia de los campesinos más pobres en la zona. Fíjense una cosa muy interesante de Juan, y muy valorable. Él nació en Santiago. Pudo haber desarrollado su vida en Santiago, su carrera quizá, con menos problemas, a lo mejor con una mejor situación. Pero él mismo decidió volver a la Araucanía y reencontrarse con sus raíces y sus ancestros. Muy bienvenido, Juan Antipán Pilquinao, mi estimadísimo Juanito. ¿Cómo estás? Qué bueno volver a saber de ti. Hola, Mario Antonio Gutiérrez Castillo. Gusto de saludarte, y también a quienes integran el panel. Bueno, aquí estamos dispuestos a conversar, dispuestos a dialogar temas de la región de la Araucanía, que ha estado tan en boga en los últimos 35, 40 años, por temas que van en aumento, que van en desarrollo, por decirlo de alguna manera, pero que desgraciadamente nadie ha sabido buscarle la alternativa, la solución, la salida, porque paulatinamente los diferentes gobiernos se han ido desentendiendo y han ido aumentando lo que significa buscar formas que tal vez no son las más adecuadas respecto de cómo ponerle fin a un tema que nos afecta a todos, a gente mapuche y no mapuche en esta región de la Araucanía, y que también se transforma en un tema nacional. O sea, dable recordar, digamos, que el gobierno reconoció que tuvo que decretar este estado de excepción acotado por la presión de los camioneros,
que mantuvieron un bloqueo que permitía de alguna u otra manera que muchos de los productos esenciales no llegaran hasta la zona sur del país. Entonces, yo creo que hay que ir bastante más allá de eso, porque este es un tema que viene desde hace mucho. Y de pronto yo reconozco la labor que están desarrollando los historiadores mapuche respecto de estos temas, pero que a lo mejor es un poco tarde por lo avanzado que va el tema en cuanto a lo que significa la crisis de violencia. Entre comillas, debo agregar que me molesta además cuando dan cuenta de este trabajador forestal que murió, porque va inmediatamente con el adjetivo mapuche. Pero no se preocupa a nadie que en realidad es un trabajador. O sea, más allá de eso, se le trata de poner un adjetivo como para justificar, digamos, violencia por violencia. Y yo creo que eso no es lo más adecuado en este minuto, sino que si bien es cierto, el gobierno ha tratado de demostrar un poco de voluntad respecto a esta situación, yo creo que también le ha faltado un poquito de fuerza como para poder entrar bien en el tema, ¿no? Juan, para entrar en materia derechamente, se habla de crisis humanitaria, lo dice la senadora Carmen Gloria Aravena, el fiscal Roberto Garrido dice que ha habido un aumento en la usurpación de tierra en los últimos meses, en fin. ¿Por qué no hacemos un contexto? Imagínate que estuviéramos en la radio y tuviéramos un par de minutos para hacer un contexto desde cuando retornó la democracia, porque no nos podemos ir 500 años para atrás, ¿cachai? Hagamos un contexto, digamos, te quisimos llamar a ti y no llamar a políticos, porque uno cuando entrevista al delegado de una parte o al alcalde o al gobernador, al final termina siendo un tema político y se tiran la pelota y se echan las culpas entre ellos y la verdad o los hechos objetivos se desvirtúan. Por eso quisimos llamarte a ti como periodista de la zona, digamos, para que tú nos des tu mirada, una mirada muy probablemente más objetiva. Entonces te pido un contexto breve para después entrar en materia con el resto de nuestro panel. A ver, Mario, lo que pasa es que no podemos partir del 90, imposible. Dale. Porque este es un tema que viene mucho más atrás. Mi propia familia figura dentro de las personas o dentro de los grupos familiares que fueron a quienes le arrebataron las tierras. Estoy hablando de la década del 20 o del 30, en donde el loft de mi familia original era en el sector de Maquehue, en donde en la actualidad se emplaza la base aérea y el aeropuerto, que estuvo funcionando hasta hace algunos años, y en donde las familias simplemente fueron sacadas. Y eso está en el contexto de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato que conformó el presidente el presidente Ricardo Lagos, y que quedó allí y está, y nunca se le buscó salida a esos temas como tal, digamos. Mucha de la gente que vivía en ese tiempo en aquellos sectores, simplemente las familias desaparecieron porque murieron en la pobreza. A mucha gente se le dio terrenos en las zonas precordilleranas o cordillerana definitivamente, la zona de Cherquenco, Vilcún, en donde en ese tiempo ni siquiera había huellas de carreta. Entonces es un tema que necesariamente uno tiene que considerarlo mucho más atrás. Parte, digamos, en el 1900, ¿sí? Está saludando. Perdón. Es el regalón. No, está bien. Yo también soy cat lover y dog lover, ¿no? Bien. Porque además en el ámbito mapuche, a propósito, hay mucha relación respecto de los animales domésticos. Bueno, el perro, el gato, el caballo, y antiguamente eran también los corderos, los cerdos y todo aquello. Formaban parte así como del... sin querer, digamos, denostar de ninguna manera, pero formaban como parte del grupo familiar, porque siempre estaban cercanos. Las gallinas y todo aquello. De hecho, Mario, y si nos contextualizamos en la actualidad, si tú sales a los sectores campesinos en la región de la Araucanía, te vas a encontrar con que la gente ya no tiene ni gallinas, ni cerdos, ni corderos. Un par de vacas, una o dos, que a lo mejor le permiten sacar leche y hacer un poco de queso o de vender la leche un par de días. Huevos de campo queda muy poco, hay algunos proyectos hay de gallinas coyonca que se están desarrollando. Y bueno, contextualizando, como tú lo pedías, a partir del año 90, cuando viene el advenimiento, digo yo siempre entre comillas, de la democracia, es un tema que además quedó en el olvido, porque para lo que fue la candidatura de Patricio Aylwin, no lo responsabilizo a él, solo lo estoy mencionando, se firmó el acuerdo de Nueva Imperial,
con un grupo importante de organizaciones mapuche y también de organizaciones del mundo indígena. Esto fue en el año 89, respecto de lo que significaba la creación de la ley 19.253, que la ley sí salió, pero lo que nunca se concretó fue el reconocimiento constitucional. Reconocimiento constitucional que a lo mejor habría permitido ir buscando otras salidas respecto de lo que significaba estos temas, pero que finalmente, como no prosperó por ámbito político, dio luz a que surgiera, por ejemplo, una entidad como el Consejo de Todas las Tierras, que comenzó justamente con este tema de que en el ámbito legal se llama usurpaciones de terreno y que en el ámbito mapuche se llama recuperaciones territoriales. Ahí hubo 144 mapuches que estuvieron condenados y detenidos, que estuvieron tiempo en la cárcel y que después la Corte Interamericana de Derechos Humanos restituyó los derechos políticos y sociales y obligó al Estado chileno a eliminar lo que significaba de su hoja de vida, digamos, lo que significaba este proceso judicial que se había seguido en contra de ellos. Yo creo que lo que nunca se consideró en el ámbito político es hasta lo que íbamos a llegar al día de hoy. Y al día de hoy llegamos justamente por eso, porque no se han considerado muchas cosas. Ahora, lo que a mí en la actualidad me molesta, porque yo no lo he visto, no lo he vivido, y que me encantaría que alguien lo demostrara, cuando se trata de involucrar este mal llamado conflicto mapuche, porque no es el conflicto mapuche con el Estado chileno, sino que todo lo contrario, es el Estado chileno el que nunca consideró las reivindicaciones o las demandas mapuche, y se vincula con el narcotráfico y todas aquellas situaciones que yo reitero hasta el momento no han existido. O sea, yo creo que he visto, sin querer tampoco ser peyorativo ni estigmatizar, pero yo creo que he visto más droga dentro de los reportes periodísticos en la Legua que en la región de la Araucanía. Entonces, todo ese tipo de situaciones a uno le llaman la atención. Aquí se hacen esfuerzos y hay muchas entidades, organizaciones del mundo indígena. Tú leías, por ejemplo, dentro de lo que significa mi currículum, llevo más de 15 años llevando un tema intercultural de un programa de radio que se transmite los días domingos, de las 9 a las 10 de la mañana. Voy a mencionar que es la Radio Universal y que después se sube a la página de nuestra organización, que es www.huenehuenche.cl, para quienes lo quieran buscar. Y nosotros no estamos allí por el tema de una especie de confrontación con la élite política ni con el Estado chileno, sino todo lo contrario, tratando de buscar cercanía. Nuestra organización está abocada al perfeccionamiento de los dirigentes, siempre estamos buscando programas de desarrollo, capacitación de mujeres, de jóvenes. Entonces, de pronto también lo que se quiere es estigmatizar al mundo mapuche, al pueblo nación mapuche, que existe porque así lo reconoció la corona española, con el tema terrorista en la actualidad, y antes éramos los flojos, éramos los borrachos. Entonces hay una estigmatización permanente por parte del Estado chileno y de varios historiadores también, tengo que mencionarlo. O sea, el señor Villalobos, por ejemplo, que ha sido referente en lo que significan los programas de enseñanza, que nos calificaba de esa manera, digamos, y de esa forma también denostar lo que significaba ser mapuche, y también desconociendo, digamos, que existieron primeras naciones en nuestro país y que en la actualidad ha quedado de más demostrado. O sea, afortunadamente la ley 19.253 ha permitido que se vayan reconociendo. En la actualidad hay 10 pueblos indígenas que están reconocidos en el país, entre ellos el pueblo mapuche, y quedan varios más, y afortunadamente también se ha ido conociendo historia de varios pueblos que simplemente fueron avasallados por diferentes situaciones que fueron manifestadas por el Estado chileno. Ese es más o menos lo que podría hacer yo en cuanto al inicio para el planteamiento. ¿Sí? Estamos de manos libres con Juan Antipán Pirquinado, periodista originario de la zona de la Araucanía. Estamos también con Cafeliz, el food truck, Cafeliz el Guaye 8044 en la Florida. Ya se viene el tiempo del frío, comida sana, tortilla, sándwiches, chocolate caliente, crema de zapallo, consomé. ¿Quiere, Juan Juanito, cuando venga para acá? Unas infusiones. Sí. Si está mejor el clima, unos milkshakes, café, helados, en fin. En Instagram, @CafelizElGuaye, y está ahí en la zona de Locañas, en la Florida, el Guaye 8044. Food Trucks, Cafeliz El Guaye, con nosotros aquí en Manos Libres. Seguimos conversando con Juan Antipán. Verónica, con la siguiente pregunta.
Un gusto escucharte, Juan. La verdad es que es muy, muy bueno y aclarador el contexto que nos acabas de dar. Yo te quería hacer una consulta en relación a si tú puedes, como en una línea de vida, ¿cierto? Desde la vuelta a la democracia, si tú pudieras buscar un momento, un hito, donde comienza, ¿cierto?, la militarización de la Araucanía, donde comienzan los conflictos armados y cómo se va produciendo a lo mejor esta escalada de violencia que uno puede ver hoy día, y asociarlo también con qué gobiernos. ¿Sí? ¿Te queda como claro? Sí, de todas maneras, sí, entiendo. Estaba tratando de hacer memoria porque, bueno, el primer acto político de fuerza fue justamente la quema de los camiones en Lumaco, en diciembre de 1998, si mal no recuerdo, donde se quemaron 3 camiones. Me tocó estar allí, me tocó reportear, me tocó estar en terreno, y ahí también uno comienza a ver otras cosas que yo no la toqué cuando hice la relación de hechos, digamos, respecto del tema, que es cuando me encuentro con pequeñas comunidades mapuche que dentro de una gran extensión de terrenos forestales, que también tienen un grado de responsabilidad respecto de este tema, y que vuelvo hacia atrás, digamos, en la historia, porque debemos recordar que en dictadura surge el decreto 701 de fomento forestal, en donde surgen grandes empresas y en donde además en dictadura se deja atrás, se olvida e incluso se borra lo que fue la reforma agraria que partió en el gobierno de Alessandri, sigue en el gobierno de Frei, toma más impulso en el gobierno de Allende, y todo eso se borra. Hay muchas comunidades que posteriormente perdieron, digamos, espacios territoriales que habían logrado conseguir. Hasta ahora no se ha hecho ninguna situación que sea seria respecto de lo que significa el tema territorial con los títulos de merced, que además igual están manejados o manipulados dentro de lo que significa la historia del país. Entonces, yo diría que ese hito lo marca la quema de estos 3 camiones Lumaco en el año 98, y a partir de ahí, digamos, comienza una serie de situaciones que los diferentes, no recuerdo quién estaba en el gobierno en el 98 en realidad, pero que dentro de lo que es la historia de este mal llamado conflicto mapuche, comienza a partir de ahí con esta escalada de violencia, entre comillas, que tiene que ver con, que tiene que ver, digamos, con la quema de estos camiones y que tiene que ver con la salida a la luz pública de la denominada Coordinadora Arauco-Mayeco, que en la actualidad yo creo que igual, así como han ido sucediendo las cosas, se ha ido reunificando respecto justamente de eso, de que no hay respuesta, de que no hay solución, de que no hay apertura, de que nadie quiere asumir, digamos, y de que hay un sector político, en este caso la derecha, que siempre ha estado con el tema de que no se puede conversar con ellos, de que no pueden estar con los fusiles sobre la mesa, de que han querido hacer creer al país y al mundo que prácticamente estamos en un ambiente de terrorismo que es imposible de vivir, digamos. Pero yo salgo todos los días a las calles de Temuco sin ningún problema, cumplo con mi trabajo, no tengo ningún inconveniente, no me encuentro ni bombas de ruido ni cosas por el estilo. Entonces también yo creo que tenemos que actualizarnos respecto de lo que significa el concepto internacional de terrorismo, porque si nos quedamos con lo que dice la ley y la actualidad, claro, efectivamente puede ser terrorismo, infundir temor en la población, y es como un concepto bien vago, digamos, y bien amplio respecto de lo que podría significar, y no es lo mismo que ocurre en otras partes del mundo. No voy a mencionar lugares en donde en realidad ocurren este tipo de situaciones, pero yo creo que parte ahí, digamos, y que nadie en la práctica consideró hasta qué punto íbamos a llegar. Y en la actualidad, no es que yo dude, pero yo creo que también aquí hay infiltración de otros sectores, ¿eh? O sea, con la muerte de este trabajador forestal de Catril durante la jornada de antes de ayer en Lumaco,
la coordinadora Arauco Malleco inmediatamente sacó su comunicado indicando que en realidad ellos no lo habían hecho. Y me llama la atención además porque hay varias entidades y organizaciones del área del mundo político que de pronto saben las cosas antes que se entere la prensa, incluso antes que se enteren los efectivos policiales. Ellos tienen fotos y cosas por el estilo. Y además porque hay muchas causas desde el año 98 en adelante que nunca han sido resueltas. Entonces yo creo que también aquí hay una responsabilidad por parte, y lo digo con toda responsabilidad porque siempre además dentro de mis entrevistas con políticos y con toda la gente que está en este tema lo planteo. O sea, ¿quién le pasa la cuenta a la Fiscalía del Ministerio Público respecto de estos temas como tal? Porque si uno va a las policías tienen que responder a lo que el Ministerio Público, el fiscal a cargo de la causa les indica, ¿no? Ellos no son en la actualidad, no tienen poderes plenipotenciarios como para poder hacer las cosas. Hay un fiscal que tiene que coordinar las investigaciones. Y entonces yo veo que esa parte no se cumple, digamos, a cabalidad respecto de lo que significan ciertas cosas. De hecho, me llamó la atención, por ejemplo, la detención de esta persona también el mismo día que murió este trabajador ahí en Lumaco, con la detención de un presunto autor del crimen de un funcionario de la PDI. Ahí el fiscal regional, Roberto Garrido, estuvo dispuesto para salir en todos los medios, pero cuando uno quiere preguntar cosas respecto de investigaciones que están en desarrollo, por lo general la fiscalía no está disponible. Tú ves una cosa parcial, tú ves que no se justifica, digamos, lo que se dice, tú ves como un contubernio entre el poder y la prensa, tú ves que no hay terrorismo, que no hay narcotráfico, en fin. Miguel. Hola, ¿cómo estás? Estás justamente conduciendo. Nosotros acá en Santiago a veces somos muy ignorantes en lo que pasa en la Araucanía, pero me llama profundamente la atención que en la Araucanía, siendo que hay una reivindicación mapuche, en la Araucanía, la gente de la Araucanía gana la derecha. Entonces, y hay una cosa que a mí no me cuadra. O realmente la gente que vive en la Araucanía está con la elite de la derecha o simplemente quiere más seguridad. No sé cuál, por eso yo te digo, históricamente la región de la Araucanía siempre ha sido de la derecha. Y si hablamos de eso, yo lo digo de una forma sumamente responsable porque eso me llama la atención. Y viendo que, por ejemplo, la CAM o el Consejo de Todas las Tierras tiene un sentimiento más de izquierdista, podría haber, por ejemplo, en las últimas elecciones en la región de Araucanía podría haber ganado izquierda, arrasando, pero ¿qué está pasando? Por eso yo lo digo así como una pregunta, puede ser una pregunta tonta, pero realmente yo no entiendo. Por favor, ¿me puedes explicar, estimado y amigo Juan? Sí, es una pregunta que mucha gente se hace respecto al tema, pero a ver, estamos en una región, entre comillas, conservadora, en donde el latifundio siempre ha manejado el tema, en donde los sectores más pobres, que justamente la población mapuche, siempre ha estado respecto de lo que significa la información, la capacitación y todas aquellas situaciones que les puedan llevar a saber y a conocer respecto de lo que en realidad ocurre, cómo se da el tema. O sea, dentro del mismo factor, y ahí te quiero aclarar un poco, cuando tú me dices la CAM y el Consejo de Todas las Tierras son izquierdistas, no son de izquierda, son entidades reivindicativas o reivindicadoras del tema mapuche como tal, del pueblo nación mapuche, que es lo que hay que en realidad considerar. Digamos, aquí no podemos hablar ni de izquierdas ni de derechas. Y volviendo al punto, digamos, ¿qué es lo que ha ocurrido siempre? O sea, en el latifundio, que son los grandes fondos que tienen de pronto miles de hectáreas, era más fácil decirle al trabajador, oiga, si sale tal o cual, usted se va a tener que ir, o me va a tener que empezar a pagar, o no le voy a entregar lo que estamos en la cosecha en media, porque definitivamente va a haber que cubrir otras cosas. O sea, yo creo que hay que ir a un estudio más, que no lo voy a hacer yo porque no tengo esa capacidad, más sociológico respecto de lo que ocurre, porque
Si miramos a nivel nacional, es la única región de la Araucanía que tiene un gobernador electo democráticamente de derecha. No le estoy quitando mérito, pero estoy diciendo que igual llama la atención que sea el único a nivel nacional. Y que por lo general en todo lo que ha significado este tema no ha estado tratando de buscar un punto medio, sino que siempre ha estado o con la multigremial de la Araucanía, con la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, con la Cámara de Comercio. Entonces eso también es un indicador respecto de cómo se maneja el tema para que a nivel nacional esto se vea así como que estamos, o sea, no sé, poco menos que en un estado de guerra, aunque estamos en estado de excepción, pero estado de excepción que tampoco ha significado resolver las situaciones que se han ido presentando. Ha habido un aumento, efectivamente, y llama también la atención por eso. O sea, si tenemos efectivos de carabineros y efectivos militares que están trabajando y que en la actualidad no se trata simplemente de patrullaje, porque en la actualidad tienen drones, tienes en helicóptero, se supone que hay servicios de inteligencia que están trabajando. Entonces llama la atención que las cosas sigan ocurriendo y sigan pasando este tipo de situaciones, siga muriendo gente en definitiva, sea de donde sea, y que yo creo que ese es el punto más importante, digamos, o sea, cómo evitamos que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, cómo llamamos la atención del país respecto de que no nos vean tan estigmatizados así como la región terrorista, entre comillas, porque además cada vez que hay fines de semana largo, lo que significa, por ejemplo, el tema de reserva de habitaciones en centros como Pucón, Villarrica, que son los grandes centros turísticos de esta zona, alcancen hasta un 80 o un 90%. Entonces, igual llama la atención, o sea, qué tanto es lo que ocurre, pero qué tanto temor en realidad tiene la gente, porque siguen viniendo, están acá, vienen, pasan. Estamos en Mano Libre con Juan Antipán Pirquinao, pero también estamos con la campaña solidaria en beneficio de la joven tecnóloga médica Isabela Visic, que tuvo un tratamiento de cáncer mamario muy fuerte y ahora está en un tratamiento para una metástasis cerebral, lamentablemente, y en Manos Libres estamos preocupados de eso y tratando de congregar solidaridad. Hay una cuenta que es la cuenta Santander, cuenta vista precisamente, 00700301 9327. Isabela Visic, B corta y SIC. El RUT es 18.636.012.012-5. Y el correo es sanacionisa@gmail.com. Muchas gracias a los que estuvieron en un evento solidario artístico musical, muchos artistas de gran importancia. Aquí vamos a resaltar un poquito a los plumas que tienen cierta relación con el gobierno y con otros artistas. Porque se van a presentar este sábado 11 de junio a las 20 horas en el Club Chocolate aquí en la capital. Le queremos hacer ese guillo porque ellos se portaron muy bien con Isabela Visic. Marcelo Centeno, tu pregunta para Juan Antipán. Es tan difícil entrarle desde Santiago y desde una cultura que es tan diferente a la cultura mapuche al tema, pero yo siempre trato como de buscar datos que puedan ubicarme en algún punto, y busqué, por ejemplo, qué cantidad de la población que vive en la Araucanía se declara mapuche, de la etnia mapuche, y son alrededor, según el último censo, 203.000 personas. Como un 20% de la población, 25% de la población que vive en la región se declara mapuche. Y busqué cuántos hectáreas ha comprado la CONADI con el objeto de devolver y se han comprado 212.000 hectáreas, o sea, un poquito más de una hectárea por cada mapuche que hay en la zona. Parece muy insuficiente, pero desde el punto de vista de la lógica Winca, o sea, nosotros pensamos una hectárea para una persona, pero ustedes viven en comunidad, o es lo que nos han enseñado. Entonces, ¿tú, Juan, perteneces a alguna comunidad mapuche? No, en la actualidad no participo de ninguna comunidad, participo de actividades del mundo mapuche, del pueblo nación mapuche, porque como ya lo explicaba al principio, mi LOF, que está ubicado en el sector Maquehue, que significa nido de cóndores,
fue arrebatado por el Estado, fue quitado. Entonces, mi familia quedó muy limitada en lo que significa el tema de tierras. Y de hecho, hay un tema que no lo hemos tratado, digamos, que tiene que ver con la migración, que es un tema que hoy día es muy fuerte. Hablamos mucho de los migrantes extranjeros, pero no hablamos de la migración dentro de Chile. Y fue un proceso que se vio obligado en nuestro país respecto de las comunidades indígenas en general, yo creo, durante la década del 20, del 30, que ocurrió, por ejemplo, con mi familia, que ellos, mis padres, para poder sobrevivir, tuvieron que emigrar a Santiago. Y ocurrió con muchas familias mapuche, y de hecho, en la actualidad, la mayor concentración de personas de origen mapuche, o que se declaran mapuche, están en la región metropolitana. 70%. Entonces, claro, entonces eso debería ser un factor que llamara la atención, porque cuando se habla, y tú lo decías claramente respecto de lo que es la entrega de tierra, en realidad no se ha cumplido con las expectativas. Muchos jóvenes tienen que emigrar. Si tú sales a los campos hoy en día te encuentras con muchos adultos mayores que están solos, viviendo en media hectárea. Media hectárea que les permite hacer agricultura familiar campesina, como se le denomina en buenos términos, de subsistencia. Claro, es subsistencia nada más, pues, y es un par de lechuga, perejil, cilantro, y nada más, digamos, porque no se puede. Sigue siendo el latifundio, insisto, el tema más fuerte acá, donde, claro, se dice, no, si la provincia de Cautín o la región de la Araucanía es el granero de Chile, pero en realidad, ¿quiénes son los que están produciendo eso? Entonces yo creo que ahí es donde hay que hincar el diente, digamos. ¿De dónde viene? ¿Por qué te preguntaba yo esto, Juan? Porque en el fondo, tú tienes una idea de cuántas personas de la etnia mapuche participan de comunidades, son un grupo mayoritario de estos 200.000 y algo, o son grupos más bien pequeños los que viven en comunidades. Yo diría que son más bien pequeños, justamente a raíz de lo mismo que tú decías, la poca cantidad de terreno que hay. Lo que pasa es que uno de repente a un santiaguino, no le voy a decir Winca, porque ustedes saben que el término Winca significa distancia, separación. Winca, de hecho el otro día, me voy a alejar un poquito del tema, a lo mejor conversaba con una lingüista mapuche, que me hablaba que Winca proviene justamente de la época en la cual primero los mapuches tuvieron disputas de conflicto con los incas, que los detuvieron justamente en el río Itata. Entonces, cuando aparecen los españoles, se viene este Winca, pero era como los nuevos incas. Okay. Entonces, Winca tiene que ver con eso, digamos, con esa diferenciación que hay respecto de estos blancos que llegaron y que eran como los nuevos incas que venían a tratar de dominar un territorio que no les pertenecía. Me lo explicó una lingüista mapuche que justamente trabaja, que es periodista también y que trabaja en la Universidad de la Frontera respecto al tema. Y déjame hacerte una acotación, Juan. ¿Sí? Perdona, yo soy del norte, de donde imperó el imperio inca, y ahí se produce una contracción y se hace la palabra Hueinca en el norte. Y Hueinca significa huevón en el norte. Bueno, está reconocido en los chilenismos. Claro, son chilenismos. Sí, por favor. De todas maneras. Pero bueno, lo que pasa es que además, considerando la escasa cantidad de tierra que tiene la gente, son muy pocos los que están viviendo en comunidad en la actualidad. Hay mucha gente que ha conformado, por ejemplo, bolsones de pobreza a raíz justamente de la presencia de empresas forestales que han tenido que salir de sus comunidades justamente a raíz del tema de la pobreza, que los alcaldes tampoco lo dicen o no lo reconocen como tal en comunas como Coyipulli, como Ercilla, como Traiguén, como el mismo Lumaco, en donde la gente tiene que salir a hacer faenas que no son propias del campo, porque si volvemos a traer la historia tenemos que reconocer que el tema del trabajo campesino era parte del sustento mapuche, entonces la gente no tenía por qué hacerlo, pero en la actualidad vemos que tienen que trabajar de obreros en la zona urbana durante el día y tienen que volver al campo en la noche. Las mujeres tienen que trabajar en labores de aseo doméstico, muchas de ellas,
porque además tampoco las becas de educación, las becas de alimentación alcanzan para todos. No hay, o sea, en Temuco hay un par de hogares dedicados a estudiantes mapuche, pero tampoco da el sustento ni la cobertura que deberían ser las ideales, digamos, si es que queremos ir mejorando todo lo que significa esta situación. Seguimos adelante Pero con los libres. se estima, perdón Mario, se estima que debieran entregarse otras 450.000 hectáreas de parte de la CONADI como para solucionar el problema. ¿Tú crees que es un problema de hectáreas finalmente o de... Perdón, te quería preguntar si tú crees que es un problema de hectáreas o es un problema de concepto. En el fondo, no importa las hectáreas que nos pasen, sino que lo que queremos es un reconocimiento a nuestra autonomía como pueblo-nación. Pasa por todos esos factores. Pasa porque haya un reconocimiento constitucional, que en la actualidad ya no es lo más importante. Pasa porque haya una devolución de las tierras, que está en la historia de cuánto eran, no tengo en este minuto en la memoria cuánto eran las hectáreas que tenía el pueblo mapuche cuando parte la República de Chile como tal, que todo un proceso que empieza a terminar, digamos, con la propiedad territorial, con la denominada o mal denominada pacificación de la Araucanía, después de la Guerra del Pacífico, y pasa por todos esos factores que tienen que ver con desarrollo. O sea, hoy día, por ejemplo, si bien es cierto, las empresas forestales no son bienvenidas en la región, no son queridas porque además han traído cultivos de especies exóticas que han terminado con los cursos de agua. Y eso es cierto, hay estudios que así lo avalan, y lo han dicho muchos expertos y muchos científicos respecto de la situación. Entonces, aquí hay un tema que va más allá, digamos, tiene que ver con la entrega de tierra, pero no se trata tampoco de que te entreguen una tierra que está ya tan maltratada que no la vas a poder trabajar en un par de años. O sea, a ver, dentro de la usanza mapuche, en las tierras se dejan descansar. Si tienes, por ejemplo, 3 hectáreas, vamos a hacer una división. Si tienes 3 hectáreas, un año en una hectárea vas a sembrar trigo, en la otra hectárea vas a sembrar avena, y la otra hectárea que ocupaste en la vez anterior con trigo o avena la dejas descansar y las dejas para pastoreo. Entonces hay un proceso natural de recuperación. Perdón, eran 3, una libre, po. Juan, dijiste 3. Una trigo, otra avena, te queda una libre, po. La que se dedica a pastoreo porque se ocupó el año anterior. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando en la actualidad se compran, por ejemplo, terrenos forestales que ya están degradados y se le entrega a las comunidades, y de pronto aparecen por ahí varios políticos diciendo que se le entregaron 100 hectáreas y no las trabajan. Oye, pero ¿cómo las produces si no te entregan los fertilizantes, no tienes proyectos de regadío, no tienes agua potable, no tienes electricidad? ¿Cómo? O sea, hay que volver a la antigüedad, digamos, a la cero labranza, cuando en realidad no es factible porque los terrenos forestales terminan terriblemente degradados y hay que esperar como 10 años para que puedan volver a ser productivos. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se puede exigir, digamos, que de un año para otro la gente que recibe las tierras pueda estar ya produciendo? Ya, entonces, la devolución de tierra tampoco es solución. Digamos, o sea, es parte de, Mario, es parte de. Sí. Hay que partir ¿Cuál sería la solución para que todo este conflicto, porque es conflicto, digamos, desde acá se dice conflicto mapuche? Tú dices, no es conflicto mapuche, es un conflicto desde Chile hacia el pueblo mapuche. Tú dices, correcto, aquí no hay terrorismo. Tú dices, aquí no hay narcotráfico. Tú dices, aquí no hay nada de esto. O sea, hay una operación comunicacional de que los muertos no existen, te lo digo con cariño, de que todas, porque tú también dices, querido Juanito, dices, no se trata de izquierdas y derechas, pero al mismo tiempo tú dices, pero la derecha ha influido en esto.
no has mencionado nada de la izquierda. Dice, no, la izquierda Sí. no para eso. Pero déjame terminar. Todo lo que nosotros vemos en televisión es todo mentira, es todo un montaje, son imágenes de Colombia, son imágenes de Irak, son imágenes de Ganímedes, es todo falso, está todo en paz. Tú dices, yo salgo a la calle en Temuco y todo perfecto, y las ocupaciones turísticas son 80%. O sea, estamos tan equivocados los que no vivimos allá. O sea, estamos tan perdidos que allá está todo perfecto y que Luxor y el Macay no los quemaron, que no existe maldad. ¿Ah? Buen tema el de Lusinger Macay, porque es un caso que nunca se ha resuelto. No están muertos ni quemados, siguen vivos y... No, no es que yo no digo que no hayan muerto ni estén quemados, es un caso no resuelto. Como, O sea, como para mí un caso muchos en resuelto. Chile, po, como muchos casos. Bueno, pero es que es el tema, ¿te fijas? Entonces, Claro. cuando ocurren estas cosas, y vuelvo a lo mismo, digamos, a ver por qué nadie aprieta a la fiscalía para que en realidad las investigaciones se hagan en profundidad y que vaya más allá. O sea, se supone que tenemos policías científicas que están trabajando. Se supone que se pueden pedir, no sé, que vengan peritos del FBI, que vengan de la KGB, de cualquier parte. Pero Yo no hay estoy condenados por desconociendo ese que las delito. cosas... Hay ¿Perdón? condenados por ese crimen. Hay condenados por ese crimen. ¿Cómo que no está resuelto? No está resuelto, Mario, por favor. ¿No? No hay condenados por la justicia. O no Es queremos creer en lo que dice la justicia. No. Lo que pasa es que una cosa es que estén condenados y ¿Ya? otras cosas que tengamos certeza y claridad respecto de las responsabilidades. ¿Ya? Y yo creo que lo que ha estado pasando hasta el momento es que la gente se ha ido quedando, sobre todo en Santiago, donde tú estás, con los titulares y con las notas que están llevando los medios, que además tienen una cierta postura respecto de cómo manejar el tema en la región de la Araucanía. Estoy diciendo manejar con toda responsabilidad, porque te insisto, o sea, yo puedo salir a Temuco, a las calles de Temuco sin ningún inconveniente, no me da miedo hacerlo, puedo conversar con mucha gente, puedo llegar Y a en la muchos ruta lugares, adyacente a puede muchos salir a espacios. la ruta adyacente. Por eso te Sí, pregunto, claro. Buján. Todo Sí, lo ¿no? que vemos es mentira. Todos son Sí, montajes sí. televisivos. Todo. No, Mario, no trates de poner en mi boca palabras que yo no he dicho, no te estoy hablando de Pues, estoy montajes preguntando. televisivos. Lo que te estoy hablando es de manejo informativo. ¿Ya? Tenemos que saber quién está en la propiedad de los medios nacionales. Sí, pero yo quiero preguntarte a ti por el gallo que está con un arma en una ruta que impide al resto pasar y que disparan. A ver, pero Mario, ¿quién te dice que es mapuche? Te pregunto a ti. ¿Quién es? Es que eso es lo que tiene que investigar la fiscalía y las policías. La fiscalía y las policías condenaron a Luxi, ¿cómo se llama el condenado? No me acuerdo. Celestino Córdoba. Celestino Córdoba. Celestino Córdoba. Celestino también- Córdoba, que hizo uso de su también derecho a es guardar silencio, Es- y que la resolución del tribunal llevó a la condena porque él presentaba un impacto de bala que fue encontrado a 1,5 kilómetros del lugar en donde ocurrieron los hechos, pero que nunca se pudo verificar cuál era el origen de la bala que él presentaba. Él nunca ha dicho nada, él ha guardado silencio respecto al tema. Los primos Tralcal, que también ha estado en el tapete de la información en las últimas semanas, también fueron condenados, pero fueron condenados porque alguien dijo que ellos fueron. Pero ellos tampoco han confesado el tema y tampoco ha habido certeza respecto de que haya habido participación de ellos ahí. Álvaro lo que Corbalán ocurrió? nunca tampoco confesó sus crímenes, pues Juanito. Mamo ¿Perdón? Contreras nunca confesó sus crímenes. Pero Pero había sigamos certeza. adelante. No, pero Mario, en el caso pero el caso del Mamo Contreras había certezas porque había otra gente que entregaron información certera y hay documentación. Había Entonces, testigos, muchos testigos. claro, entonces Es que- no iremos entonces, tan ya. fino respecto de situaciones. Yo te insisto, Es que no lo que estoy pasa- negando que hay persona que ha muerto, no estoy negando que hay gente que de repente sale a la carretera y sí están con armamento, que disparan, pero, Y matan. o sea, ¿quién acredita que en realidad son mapuches? El problema que en esa circunstancia, Juan,
es que cuando tenemos un problema de credibilidad en el sistema policial y en el sistema de justicia, entonces estamos mal, porque finalmente si nuestro sistema de justicia y nuestro sistema policial no funcionan adecuadamente, queda el espacio abierto para que se produzca esto que está ocurriendo ahí, en donde personas que pertenecen a la etnia mapuche se sientan con el derecho de tomar las armas y de llamar al levantamiento armado, como lo hace un vocero de la CAMP. Entonces, yo creo que el problema es un problema político, es un problema que debe resolverse conversando. Creo desde aquí de Santiago, como Huinca, como Hueón, que la gente se entiende conversando, y me parece que cualquier pueblo que busque en esta circunstancia terminar con el contrario vía armada, no es correcto, ni que los mapuches lo hagan, ni que el Estado lo haga. Aquí lo que se requiere es una respuesta política a un problema que es real, que tiene siglos de existencia, y cuya solución no es fácil, no es simplista, pero que tiene que tener de alguna manera un comienzo en el diálogo, en el sentarse a la mesa, y no con imposiciones, ni no quemando maquinaria, y no disparándole a trabajadores, sea quien le dispare, ¿me entiendes? Porque yo tampoco estoy seguro que los que le dispararon son mapuches o son de las forestales, pero el punto es que hoy día no tenemos ni inteligencia, ni policías, ni un Estado que pueda dar efectivamente respuesta a quién está provocando esta situación en la Araucanía. Y esto solo favorece a los mismos de siempre. Favorece el inmovilismo, favorece al tráfico de madera, favorece al tráfico de drogas, favorece a los que no quieren una solución pacífica y que están buscando llevar agua a sus molinos. Aquí lo que se requiere es sentarse, conversar, deponer las actitudes violentas de lado y lado, y hacer un plan que seguramente no va a ser muy rápido, que lleve a solucionar los problemas de tierra que la etnia mapuche requiere, como una reparación a toda la usurpación que se hizo en el siglo pasado y en el anterior. Sí, claro, es parte del tema, porque siempre tenemos que considerar que a toda acción hay reacción. Yo no puedo certificar ni asegurar qué representatividad pueda tener Héctor Yaitul, al cual conozco, en algún minuto entrevisté, bueno, hace rato que no converso con él, digamos, lo reconozco abiertamente, pero yo creo que tiene que ver con representaciones. En algún instante los historiadores han dicho que una de las ventajas frente a lo que fue la guerra de Arauco con los españoles es justamente la diferenciación que había de muchos líderes del mundo mapuche y del pueblo mapuche, que es lo que sigue ocurriendo en la actualidad. Que ellos lo vieron como una ventaja, entre comillas, porque nunca era factible ponerlo a todos en una misma mesa o de llevar a un solo líder para que pudieran de alguna manera establecer con ellos algún tipo de acuerdo. Debemos recordar que el diálogo tampoco nunca ha sido un tema cerrado para el mundo mapuche, para el pueblo nación mapuche, porque están los diferentes tratados que se firmaron y que incluso el propio Estado chileno, después de firmarlo, no los reconoció, los dejó de lado. No así la corona española, que sí los mantuvo y que en la actualidad están ahí vigentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que no hay que cerrarse al diálogo, pero sí hay que saber cómo llevar ese diálogo y con quién hay que dialogar, porque lo que han hecho los sucesivos gobiernos a partir del año 90 es diferenciar. Los mapuches buenos conversan con el gobierno. Los que no se quieren sentar a la mesa son los mapuches malos. Y lo ha hecho las diferentes posturas políticas que han estado en el gobierno. O sea, insisto, lo mismo, siempre el mapuche bueno, el que está sentado a la mesa con el intendente o con el presidente, y el mapuche malo es el que le dice no. O sea, si no me reconocen constitucionalmente o no me devuelven las tierras, yo no estoy ahí. ¿El pueblo mapuche reconoce algún liderazgo? ¿Se pone detrás de algún líder hoy día que sea reconocible? Yo no puedo hablar por el pueblo mapuche. Yo soy un integrante. Pero que tú veas eso. A ver, lo que pasa es que, a ver, cuando y tengo que volver atrás, y discúlpame que cada vez que tengo que explicar un poco tenga sí, está bien. que hacerlo,
La ley 19.253, que es la ley indígena, desconoció el liderazgo que tenían los loncos y obligó a las comunidades mapuche a elegir una directiva con presidente, secretario, tesorero, que no era la forma habitual de lo que significaba la sustentabilidad de la sociedad mapuche. Entonces, en la actualidad, en los diferentes LOF o en las diferentes comunidades hay un lonco al cual mucha gente todavía responde. Entonces, no se puede hablar de que Héctor Yaitul represente todo lo que es el pensamiento mapuche, no se puede decir que Aucán Wilcamán represente todo lo que es el pensamiento mapuche, no se puede decir que Calvarino Raimán, que apareció en las últimas horas en un reportaje de un canal de televisión, lo esté representando, en fin, o sea, insisto lo mismo, una de las situaciones que los historiadores siempre han destacado es esta multidiversidad de liderazgo que ha permitido que no se posicione algo o alguien sobre el pueblo nación mapuche como para decir, ya sabe qué, los tenemos controlados. Porque hay multiplicidad de liderazgo y hoy día mucho más todavía, digamos, con historiadores, con chiquillos que desde la comunidad han llegado a las universidades, con esfuerzo y sacrificio han estudiado, y que hoy en día se han dedicado justamente a ir buscando esa historia no reconocida, la historia perdida del mundo mapuche y de la nación mapuche como tal. Ahora, a mí me llama la atención que de pronto ciertos sectores se nieguen tanto a reconocer que puede haber una nación dentro de un Estado, o sea, siempre tratan de buscar la confrontación, es que no puede existir otro país u otro Estado dentro del Estado, no, o sea, el pueblo, nación mapuche, insisto en el concepto, nunca ha dicho nosotros queremos independizarnos. Lo que se quiere es tener un control territorial, vale decir, definir qué es lo que puede ocurrir dentro de, para definir proyectos, programas y cosas por el estilo que tienen que ver, porque si tú sales a sectores rurales en la actualidad, te encuentras con que la gente ni siquiera tiene internet, y eso también es una forma de discriminación. ¿Cuánto sufrieron los niños mapuche? ¿Cuánto sufrieron los niños mapuche durante estos 2 años de pandemia sin poder tener acceso a la misma educación que tenía un niño que estaba estudiando en Providencia, en Vitacura, en Las Condes? ¿Y qué grado de autonomía? ¿Leyes propias? ¿Recursos propios? ¿Y el Estado? Es que insisto en lo mismo, Mario, no se trata aquí de hacer una nación, un Estado dentro de otro Estado. Por eso te pregunto. El Estado tiene que definir, para eso está la CONADI y para eso hoy día se está hablando y ojalá surja y se concrete el tener un Ministerio de Pueblos Indígenas que podría ser una solución, porque ese ministro podría estar dentro del comité político y a partir de ahí comenzar a ver qué es lo que se hace, porque en la actualidad qué es lo que ocurre, o sea, a ver, hay proyectos, por ejemplo, que comienzan ahora, que seguramente también este año se van a poner en práctica, de INDAP, que están dirigidos a la agricultura familiar campesina, que principalmente es mapuche. ¿Qué es lo que hacen? Le entregan 10 fardos para que puedan alimentar a sus animales durante el año, o un bono de 100.000 pesos para que puedan comprar abono o que puedan comprar lo necesario. Entonces yo creo que hay que ir mucho más allá respecto de lo que significa la destinación de recursos, la inversión, programas de riego, programas de electrificación rural. Por eso te digo, pero el Estado chileno asistiendo a la nación mapuche, pero la nación mapuche manejándose autónomamente. Definiendo cuáles son sus prioridades. Porque si el Estado chileno, la nación mapuche, porque si el Estado chileno tomó ocupación del territorio mapuche, tiene, entre comillas, la obligación de responder de lo que ha hecho. No, muy, muy interesante lo que acaba de decir Juan y todos los que estamos interviniendo acá, porque igual es a ver, yo creo, y tengo que hacer una reflexión rápidamente, no creo que haya una solución rápida, esto llegaba de años, hay usurpación de terreno, también hay usurpación de contrarios, por ejemplo, hay gente que ni siquiera compró su terreno y no era mapuche y que era un pequeño agricultor y se están tomando los terrenos, también eso, y eso está. También obviamente, como dijo también Marcelo,
que no sabemos si estas personas son de la CAM, son de otras organizaciones o simplemente sean mercenarios de las forestales que quieren hacer daño y para obviamente apurar una militarización desbordada para que, por ejemplo, el Estado tome control y que ahí nomás. Pero aquí hay dos posturas, porque yo lo que siento es que, claro, acá yo tenía una pregunta justamente si la solución era hacer un Estado-nación mapuche independiente y que Chile fuera un protectorado para alguna invasión externa. Pero también el Gualmapu no solamente está dentro del territorio chileno, sino también está dentro del territorio argentino. Y la situación en Argentina es mucho peor que la situación chilena. Los argentinos, porque ellos se creen más europeos, dicen indios de mierda, que los mismos bonaerenses, la misma gente de porteños, los cordobeses, los tratan súper mal. Y yo te lo digo por conocimiento de causa, porque tengo gente que vive ahí en Argentina, gente que son clientes míos de la empresa que yo trabajo y que hablan peste. Entonces, ¿qué solución hay? Porque realmente no estamos dando vueltas en lo mismo, de decir que no, que hay que entregar terrenos, ya. Terrenos que eran de las forestales, claro, y lo que dices tú, obviamente, hay las forestales junto con las centrales nucleares son las empresas, fábricas que más contaminan y son muy tóxicas. Ya lo vimos, por ejemplo, y lo ha dicho Verónica, lo que pasó con los cisnes allá en Valdivia. Entonces, ahí uno ve que qué vamos a hacer, si vamos a entregar terrenos a las comunidades donde eran forestales o simplemente expropiar a las antiguas personas que vinieron, colonos del siglo XIX, que tienen apellido suizo, alemán, inglés, etcétera, expropiarle, sacarlo y ponerlos al territorio mapuche, porque esto igual no es de un día, no es de un año, de 10, 15 años, sino es desde la formación de nuestra nación, como nación chilena. Entonces, como nación, o compartimos, o los digregamos, o simplemente llegamos a un acuerdo bilateral. ¿Qué solución podemos llegar a eso, Juan? Difícil y complejo en este minuto, pero yo creo que hay que darse el tiempo primero para recoger cuáles son las inquietudes y todo lo que se está requiriendo por parte del mundo mapuche como tal, no seguir vendiendo promesas que no se cumplen, que quedaron pendientes del Acuerdo de Nueva Imperial, como yo lo recordaba, del año 1989, entre ellos el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en general, no solamente del pueblo mapuche. Entre otras muchas situaciones, se habló de que la ley 19.253, con la creación de la CONADI, iba a venir a subsanar y solucionar el tema de tierra. En algún instante se prometió por ahí que se iba a hacer un estudio de lo que significan los títulos de merced, que tampoco se ha dado a conocer a la luz pública. Yo recordaba, por ejemplo, el mismo tema en donde figura lo que fue el arrebatamiento de los terrenos de mi familia en el LOF de Maquehue, que está en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Se han conformado múltiples mesas de negociación por los sucesivos gobiernos, se han hecho estudios, se han hecho una serie de situaciones, y ahora vamos a lo mismo. O sea, el actual gobierno dice que va a pedir a especialistas de la ONU que vengan para poder instalar mesas de conversación y negociación, pero se dice que va a estar abierto a todos, pero también hay presiones respecto de que no se puede dialogar con quienes hacen un llamado a mantener un conflicto armado. Y yo insisto en lo mismo, o sea, también hay que hacer un estudio acabado, serio, como corresponde, respecto de las representatividades de cada uno de estos líderes. Yo no les desconozco el liderazgo ni a Héctor Yaitul, ni a la gente del Consejo de Todas las Tierras, ni a ninguno de ellos, porque, insisto en lo mismo, esta ventaja que se ha tenido, digamos, con los 500 años que hubo con la guerra con España y en este conflicto que se ha mantenido con el Estado chileno durante todo este tiempo, tiene que ver justamente con eso, con el recambio, y de hecho
el propio tema mapuche como tal lo indica, o sea, en el tema de los coligües, que siempre se utiliza como ejemplo, digamos. Si uno cae, vale decir, si cortan uno, 10 se levantan. ¿Ah? Y de ahí viene el Marrichihueu, que significa 10 veces venceremos, y una serie de situaciones que se han mantenido y que están ahí. El tema del Nehuen, el tema del Añuque Mapu, el Nehuen que significa la fuerza, la Añuque Mapu que es la tierra como tal, que te entrega la fuerza. Muchos han vilipendiado a la cultura mapuche diciendo no, pero si nunca fueron capaces de construir templos ni cosas como los incas, como los aztecas. Por favor entiendan, o sea, para el pueblo nación mapuche el templo lo es todo, o sea, tiene que ver con el universo, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los árboles, tiene que ver con preservar los humedales, tiene que ver con todo aquello que la tierra es capaz de generar en una conformación cósmica tan especial que no necesitas hacer una pirámide para poder demostrar que estás ahí, que estás presente. Juanito. Y disculpa, Mario, rápidamente. ¿Y no han visto la experiencia neozelandesa, que igual fue ahí prácticamente a los maorí lo exterminaron? No pueden ver ese contexto, porque si lo vemos, por ejemplo, en el plurinacionalismo de Bolivia, prácticamente la gran mayoría de la población boliviana es aymara. En Perú una población es aymara, quechua, etc. En Chile mucha gente no se ha hecho un censo serio, prácticamente un censo indígena, pero realmente las cifras son el menos del 12% se cree no mapuche, sino se cree que que es indígena, que es nacido dentro de los pueblos de lo largo de Chile. Entonces, eso igual es como medio complejo, porque si no llegamos a un acuerdo, vamos a estar con esta trifulca compleja. Y yo viendo la forma que se hizo en Nueva Zelanda, obviamente el pueblo neozelandés tuvo que ceder mucho, y también los maoríes se tuvo que... Y ahí obviamente se dio un gran nación, y ahora obviamente es de estudio de los políticos, censistas políticos, historiadores, lo que se llevó de casi un exterminio del pueblo maorí, ahora de tener incluso un consejo dentro de la primera ministra, que es una persona maorí. Sí, mira, si nos remontamos a la historia de Chile, en 1817, si mal no recuerdo, se conformó un consejo de caciques que estaba cercano a la presidencia. Se formó un grupo se llevaron hijos de caciques a estudiar a Santiago para que tuvieran educación. El virrey del Perú, el Ambrosio Higgins, sabía hablar en mapudungún. Entonces, a mí me gustaría preguntar, ¿cuántos presidentes a partir del año 90 saben hablar mapudungún? ¿O saben hablar alguna de las lenguas de los pueblos, naciones originarias de Chile? Tal vez un poco decirle a Juan que tú tienes razón en cómo hemos actuado los chilenos en general en relación al pueblo mapuche y todas las etnias en general, ¿ya? Pero también hay que tener presente que, si tú te acuerdas del 18, la bandera que primó en todo ese estallido social fue la bandera de los pueblos indígenas, ¿te fijas? ¿Me dejas hacerte un alcance? Dime. Esa bandera fue generada a raíz de un encuentro que organizó el Consejo de Todas las Tierras en el año 1992. La bandera que realmente, o las banderas que realmente representan al pueblo mapuche, es la Huiñelfe, que no es la Huenofuye, que además tiene sus nombres distintos. La Huiñelfe representa el lucero, que es la bandera azul con una estrella de 6 puntas. ¿Ya? Porque de repente también se llama confusión y dicen, no, están con la bandera mapuche. No, esa es una bandera que se eligió dentro de un congreso, por llamarlo de alguna manera para chilenizarlo,
en el Consejo de Todas las Tierras en el año 1992. Entonces no podemos hablar necesariamente de una bandera mapuche como tal. No le desconozco los méritos que tenga, ¿ya? Claro, pero en el fondo Pero lo que te también quiero está- decir no es en sí la bandera o el diseño, es que la gente joven, El concepto. de alguna manera, hace un reconocimiento de las etnias en Chile, y eso es un cambio de switch tremendo también, ya es súper importante. Sí, claro, valorable de todas maneras. De todas maneras, yo te preguntaría a ti, ¿cuál crees tú, ya, o cuánto tiempo se va a tomar, cierto, una salida que permita que el pueblo mapuche y las etnias de nuestro país estén tranquilas, ya, y que se llegue a un acuerdo político? ¿Tú crees que esto no va a pasar va a pasar con Boric o no? Se ve complejo, se ve difícil. Yo insisto lo mismo aquí, no es un tema de los pueblos originarios o del pueblo mapuche, no es conflicto mapuche, es un conflicto del Estado chileno que se generó hacia el pueblo mapuche por no escuchar las demandas. Yo creo que no se va a solucionar de un día para otro, pero creo que podrían sentarse las bases respecto de lo que se puede hacer a futuro. Temuco, y voy a ir cerrando también porque ya llevamos harto rato conversando, Temuco, siendo una ciudad mapuche, capital de la Araucanía, está dividida en dos. Tú vienes a Temuco y no te vas a encontrar mapuches que atraviesen desde el sector Estación Feria Pinto y que lleguen solo hasta calle Aldunate o General Maquena. La gente de Temuco que a lo mejor me está escuchando me va a entender. No te vas a encontrar con mapuches en el Portal, que está en el sector de Avenida Alemania, o en el sector de Los Pablos, que es como si estuviéramos en Santiago y los tuviéramos que llevar a Las Condes, Providencia, o alguno de esos barrios, La Reina, digamos, que son como los que tienen mayor capacidad económica. Entonces, cuando logremos romper acá en Temuco esas barreras y logremos romperlas a nivel nacional, más que folclorizar de llevar una feria mapuche que ha estado en Las Condes, en Ñuñoa y en todos aquellos lugares, yo creo que ahí vamos a poder decir que estamos superando lo que está ocurriendo en Chile. ¿Por qué no se juntan los dos mundos esos, Juan? Porque no se permite. ¿Cómo? Porque cuando hay algún tipo de desplazamiento de gente mapuche hacia el otro sector, hacia el sector poniente, por lo general hay control policial, o hay desplazamiento, o simplemente hay vacío. La gente ve, por ejemplo, 2 o 3 mapuches que van con sus vestimentas tradicionales caminando, cruza la calle, o le hace el vacío. Claro, porque tú sabes que en Temuco no se puede andar en carreta ni en carretela, porque está prohibido. ¿Prohibido por quién? Por la municipalidad, que tiene sus restricciones respecto de los desplazamientos en estos vehículos de tracción animal. Ya. Ah, ya, perfecto. Sí. O sea, hay dos mundos. ¿Sí? En una ciudad que es capital de la Araucanía. Y obviamente los diste una cátedra de la parte histórica que yo no lo sabía. Que hay tratados, incluso hay una consulta antes de terminar. Ustedes pueden hacer algunos tratados, porque había un tratado no sé si un tratado que firmó el gobierno chileno hace muchos años atrás. El de Tapigüe. Que puede ser vigente. Exactamente. Para hacerlo a través de... pero lo han denunciado a través de la Corte Interamericana y también a través de organismos como la ONU, porque ese es un tratado que se tiene que... Se ha denunciado incluso ante la Junta de Vecinos, y hasta ahora no se ha logrado ningún tipo de reconocimiento respecto de ese tema. Pero mira, es que volviendo, es un tratado que firmó el pueblo chileno con el pueblo mapuche, entonces eso es vigente. Estamos contra el tiempo, muchachos. Mario, yo quisiera hacer... Mira, Albert Einstein tiene una frase que para mí es súper válida en el Chile actual. Si buscas resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. ¿Qué crees, Juan, que debiéramos hacer para solucionar este problema? Porque ¿qué
que la CAM amenace con, o algunos voceros de la CAM con la guerra armada, que el gobierno diga que va a militarizar la Araucanía, ya está comprobado que no sirve, ¿me entiendes? Sí, O claro. sea, ¿se te ocurre algo distinto a lo que hemos hecho en los últimos 200, 300 años para tratar de solucionar el problema de la Araucanía? Volver sobre la historia como tal, recuperar lo que pueden decir los loncos de las diferentes comunidades, tener interlocutores válidos que recojan esas opiniones, buscar la manera, así como se hizo con el Tratado de Tapigüe, que el Estado chileno nunca ha querido reconocer. Y finalmente yo creo que los chilenos como tal, todos, ustedes y nosotros, porque todos somos chilenos en definitiva, reconocer la morenidad, como lo ha dicho en múltiples oportunidades Ilicura Chicoilaf, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 2020. O sea, se ha dicho acá, todos tenemos sangre indígena. A lo mejor yo tengo hasta sangre alemana de repente adentro, pero llevo los apellidos, ¿te fijas? Entonces yo creo que todos tenemos que reconocer que aquí hay una diversidad de ADN, y que no debemos seguir diferenciándonos entre el rubiecito ojitos de piscina con el otro que es más oscurito. Porque, ¿Un consejo de loncos, por ejemplo? ¿Perdón? Una mesa con todos los loncos que representan a las comunidades de la región. No solamente de la región, yo creo que de toda la zona sur del país, con los loncos, invitarlos a participar de una mesa de conversación, recoger lo que ellos opinan y lo que ellos plantean, reformular la ley indígena para que ellos vuelvan a recuperar lo que significa el liderazgo dentro de su tema como tal, y avanzar dentro de lo que significa el reconocimiento de los pueblos de las primeras naciones, como bien establecido en esta nueva constitución, para poder ir mejorando el tema. Y bueno, ciertamente los que no quieran estar, lamentable, pero si no quieren estar, bueno, hay formas de poder avanzar en los temas. O sea, muy razonable tu postura. Muy razonable. O sea, es que, mira, es un tema como cuando uno estaba en enseñanza básica, en donde tenías un compañero que era así como el conflictivo, y de repente uno lo aislaba, ¿cierto? Y de repente o cambiaba actitud o se iba del colegio. Correcto. Muchas gracias, Juan. Me parece muy buena tu respuesta. Te agradecemos mucho la presencia de Manos Libres. Muchas gracias por estar con nosotros, Juanito. Tantos años de cariño, tantos Cuando años guste, de escucharte. Cuando guste, pero Mario, yo le invito a que estudie un poco más acerca de las situaciones, de cómo se llevan los temas. La invitación a no seguir discriminando, a no seguir estigmatizando, porque yo creo que eso es justamente lo que hace mal. Que finalmente nos terminamos mirando todos feo, Mario, y yo creo que eso nosotros como comunicadores, como periodistas, si lo seguimos manteniendo en los temas y en las portadas y en los titulares, le seguimos haciendo mal al país, porque finalmente esto afecta al país. Yo también te invito a no seguir relativizando la verdad también, ¿no? O sea, no sabemos quién le pegó el balazo a este. Sabemos todos de las víctimas de los mapuches, pero de las víctimas de los otros no sabemos Mario, nada. Yo no desconozco las víctimas, no, de ninguna manera, todo lo contrario, y lamento mucho lo que pasa. Pero yo creo que aquí hay que apretar el sistema judicial para que investigue a fondo y nos dejen en evidencia la gente que en realidad está involucrada. O sea, la solución es política, y como tú dices, tiene que ser... Lo que quiero hacer yo, Juan, es ir a visitarte y que nos pasemos por las rutas valientemente por las rutas de la macrozona sur. Ningún problema. Según tú dices, se puede pasar libremente sin ningún problema y no hay barricadas y no hay atentados y no hay gente armada. No. A eso acepto tu invitación a eso. Y te mando un abrazo grande. Hay protocolos que cumplir en todos lados. Si usted quiere entrar hoy día a Ucrania, los tiene que cumplir. ¿Cuáles son los protocolos para pasar por las zonas complicadas? Existe el control territorial. ¿Qué significa eso? Usted se tiene que comunicar con los loncos que están dentro de esos terrenos, dentro de esos territorios, y explicarle en realidad a qué va a ir.
¿Y por qué si yo voy a Copiapó no tengo que hacer eso ni a Coquimbo, ni Iquique, ni a Porque Antofagasta? ahí yo estoy Cuenta en población desacuerdo mapuche contigo, o Juan. indígena ahí en Copiapó. Como está la situación, cualquier sujeto que se adentre en zona de conflicto puede ser un infiltrado. Sujeto. Y cuando tú ejerces control territorial, tienes que tomar las precauciones del caso. Sí, pero es que eso es como estar en los carteles de la droga, sorry que lo diga, pero es lo mismo, es que como que no hay, ahí me dan la razón que no existe Estado de Derecho, no hay Estado, no existe Estado en una comunidad y no existe, A ver, pero, no existe, eso discúlpame, pero no existe Estado. Claro, aquí terminamos la conversación como, pero no puedo creer eso. Vamos a volver a lo mismo. ¿Dónde estuvo el Estado cuando las comunidades comenzaron a perder terreno, cuando las comunidades comenzaron a perder cursos de agua, Entonces, cuando ocurrieron todas estas situaciones que finalmente llevan a la situación en la que estamos en la actualidad? Entonces, revanchismo. Tengo que pedirle permiso a un lonco para poder entrar. En mi país. En mi país. Porque, claro. Yo tengo que pedirle permiso a un lonco que no está legalizado el tema del lonco para entrar a un territorio. Si no, me pueden matar. ¿Puedes entrar a la legua emergencia? Sí. Se puede. ¿A cualquier hora del día? Pero te puedes recibir una bala. Ya, pero es que entonces hagamos la prueba. Mira, yo voy a Santiago y tratemos de ingresar a la legua emergencia a las 2, 3 de la mañana en un vehículo cualquiera. Y si logramos salir de ahí, nos venimos a la zona roja, entonces, como le dicen algunos. Juan, estás comparando. Mira tu contradicción. Estás comparando el territorio mapuche con un territorio narco. Es lo mismo. No. Está comparando dos lugares absolutamente abandonados. Está lo mismo. Donde no ha estado exacto. el Estado. Yo tengo que pedir ahí permiso. estoy llegando. Ahí me da el pie Juan y me da también el pie Mario y la Verónica, que no existe Estado. No existe Estado en las poblaciones donde se lo tomó el narco y en las comunidades que son autónomas, que tienen que estar prácticamente dando control y protocolo, que realmente yo no encuentro que eso es insólito. Pues el Estado ha sido cómplice durante muchos años. Lo que pasa es que estamos viendo la reacción de un pueblo que fue aniquilado, donde se le pagaba por cada oreja, pero que a ver. se traía de un indígena. A ver, pero entonces el péndulo se fue para el otro lado, ¿me entiendes? ¿Está bien? La forma de subsistir de un pueblo, o sea, yo sentado en mi casa en la Florida, yo puedo decirte que encuentro que es estúpido lo que está diciendo Juan, pero tengo que haber vivido la muerte de algún familiar, de algún pariente, haber sentido la usurpación de las tierras, y a lo mejor yo no pensaría como estoy pensando ahora, y seguramente pensaría como piensa Juan, ¿me entiendes? Es difícil, cada persona ve de acuerdo a las circunstancias que le tocó vivir. Pero es que no podemos buscar el revanchismo, o sea, si no vamos, no es revanchismo, es sobrevivencia. Es sobrevivencia. Marcelo, tú dices subsistir. Si hay un 80% de ocupación en el turismo, pues, siento todo perfecto. Pero no son los mapuches los que tienen el turismo, pues, Mario. Los que la Araucanía son en la Araucanía, yo estaba en la Araucanía, en Pucón, en Villarrica, y los dueños no son mapuches, pues, hombre. Sí, eso es verdad. Ya, pero la por ejemplo, el lago Alanal, güey. Le pidamos a Juan que estamos súper pasados en la hora. sí, oye, Juan, sorry. Oye, Juan. Pero está bien, si eso es bueno, yo creo Nos que vamos a quedar tiempo de discutiendo conversar aquí. estos temas. Vamos a estar Juan, eso ahora significa todo, que tenemos que invitarte de nuevo, porque hay muchos temas por hablar. Sí, creo que muchos el tema es muy profundo. Sí. Es muy profundo. Es muy complejo. Yo me quedo analizarlo superficialmente es lo que hacemos siempre. Yo creo en la sabiduría de los loncos. Yo creo que por ahí por donde tú dices está la respuesta que tiene que darse, que no se ha hecho hasta ahora. Juntar los loncos va a ser difícil convencerlos, ¿cierto? Pero tenemos que buscar un acuerdo con la idiosincrasia que tiene el pueblo de la nación mapuche, con sus autoridades ancestrales. Ellos tienen que
ponerse de acuerdo con el gobierno de Chile. Y la multiplicidad de liderazgos que hay que se van dando por las diferentes zonas, porque además se habla de pueblo mapuche, pero se desconoce o se quiere obviar que existen los pehuenches, que son los de la cordillera, que existen los nasquenches, que son los que están en la costa, que existen los naches, que están en el valle, en fin, entonces todos son pueblos o tribus, si ustedes quieren, para hablarlo en términos así como más coloquiales tal vez, que cada cual tiene como su necesidad y su visión respecto de las diferentes cosas. No nos quedemos con los titulares de Mario Gutiérrez, por favor, ¿ya? No. Eso es la pelota para el córner de una forma muy penca, por Juanito. Oye, Juan, se está poniendo rojo, Mario. Escúchame. También existimos los aymara, los quechuas y los po. incas en el norte. Y nadie le da una puta pelota. ¿Por qué? Porque Yo soy chango, weón. Porque no quemamos camiones, pues, weón. Porque no asesinamos ni quemamos gente viva en una casa. Pero para Gracias, echar Juanito. a quemar un camión tendrían que ir a la minera a La Escondida o a... Gracias, No Juanito. sé, o a Calama. Porque Oye, el problema, Porque los del es norte que, no somos guerreros. oye, el Ahí problema voy a ser está. yo. Los del norte son más intelectuales que los originarios del sur. Te Vamos mando un con abrazo. todo. Duró la guerra El pueblo Arauco, mapuche po. nunca ha sido un pueblo 300 guerrero, por eso años. tenía que unirse Obvio. para poder luchar en contra de los Te mando un españoles y abrazo. del Estado de Chile. Chao, Juanito. Chao, que estén bien, los vemos. Un gusto, Nos que vemos, estén bien. ya. Chao, Chao, Juan, un gusto Chao, conocerte. muchas gracias, Juan. Que estén muy bien. Gracias. Saludos. Gracias. Chao.